Bueno, vamos a hablar de que el proceso de fundación de ciudades no es un hecho estático. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la fundación de ciudades siempre tiene un porqué. Em, Cuando se funda una ciudad, vos necesitas tener diversas, diversas em, alimentos, necesitas tener almacenamientos, necesitas tener dinero, ¿no? Necesitas em, hacer un relevamiento, como dijimos anteriormente en los videos, ¿no? ¿Por qué digo que el proceso de fundación de ciudades no es un hecho estático? Mucho tiene que ver, vamos a hablar de dos conceptos fundamentales. Uno, el proceso de formación de ciudades y dos, el porqué del proceso de fundación de ciudades. Vamos con el porqué. Por ejemplo, trasladémonos a Roma, cuando los romanos crean un imperio con el mismo objetivo de los españoles de América. Digamos, conseguir nuevas tierras, oro, plata, bronce, ese tipo de cosas, sí, aunque no lo creas. No se trata de fundar ciudades porque sí. Yéndonos a América, tenemos a dos capitales, ¿no? Primero tenemos a Lima y la Ciudad de México como puntos fundamentales, ¿no? Que casualmente tiene que ver con las capitales de imperios importantes, como fue el Imperio Azteca en México y como fue en este caso en Cusco eh, el Imperio Inca, la capital del Imperio Inca. No lo fue en Lima, pero los españoles decidieron instalar su capital en Lima. Eh, con ese objetivo, con el objetivo de buscar oro, plata, bronce. España ya estaba en una época de pleno auge y quería seguir buscando alternativas para que para que ese país, en este caso este reino, siguiese fortaleciéndose. Volviendo al tema de los romanos, ya era una ciudad, sí, bueno, una ciudad, ¿no? Roma era una ciudad en definitiva. Una ciudad bastante consolidada en el sentido del dinero, y cuando ya estás consolidado, tendés a buscar alternativas para seguir acumulando ese dinero, ¿no? Si fuese una ciudad pobre, Roma no tendría la capacidad de hacer eso, ¿no? Porque vos decís, primero necesito abastecerme y después buscar por otras partes, ¿no? Bien, yendo a América de nuevo, eh, algo importante, fundamental, fue el Potosí. Mientras los españoles buscaban toda esa riqueza que pudiese encontrar en tierras extrañas, se encontraron
con esta delicia, con el Potosí, dentro del cual abundaban en oro y plata. Por eso, el Potosí llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo, más ricas, quizá un poco lejos respecto de algunas ciudades como puede ser París o Londres, o alguna que otra ciudad eh, que oscilaban entre los 300 y 500 mil habitantes, pero el Potosí llegó a tener a mediados del siglo XVII 160.000 habitantes. Sí, escuchó bien, señora, señor. 160.000 habitantes. Ahora bien, eh, uno se pregunta, con, con el Potosí basta, ¿no? Con el Potosí basta. ¿Por qué buscamos más? En este caso no se trata de búsqueda cuando hablamos de fundación de ciudades más al sur del Potosí, porque más al sur del Potosí no había nada que ofrecer al respecto, pero sí había problemas que solucionar, como por ejemplo los indios que acechaban a cada quien que llegaba a estas tierras, ¿no? Entonces tenían que buscar alternativas para no verse vulnerados por estos indios. Y yo creo que por ahí viene la mano en el proceso de fundación de ciudades de, las, de Argentina, de Paraguay, del Uruguay, que bueno, en realidad no había ciudades en Uruguay todavía, en Brasil, ¿no? Eh, entonces, con ese objetivo empezaron a constituir ciudades más al sur del Potosí. ¿Y cuál era la puerta de entrada? Buenos Aires. Yo en el video anterior les había dicho que Buenos Aires no había sido constituido como puerto aún. Había otros puertos, pero como les decía, eh, se les hacía mucho más denso el viaje a los españoles para llegar por otros puertos, más precisamente por el lado de Venezuela, o quizá un poco más arriba, más por Centroamérica. Entonces se dijeron unos a otros, constituyamos una especie de puerto, pero no era puerto, era más una puerta de entrada hacia la ruta que te llevara al Potosí. En eso se establecieron ciudades con ese objetivo, ya que no hace falta eh, tener visión, ya que en esas tierras no abundaba la riqueza, por el contrario, había mucha pobreza, ¿no? Dijimos que Córdoba era más, se consolidaba más, ¿viste? Recordemos que en el video anterior les decía que había un proceso de despoblamiento y que los jesuitas llegaron con el objetivo de tratar de desarmar ese proceso de despoblación. Y es así como fueron constituyéndose ciudades. Se entiende el concepto, ¿no? Se entiende el concepto, digo, de que las ciudades no son constituidas porque sí. En este caso, significaban una especie de fortaleza, aunque no había fortaleza en ese tiempo, pero para poner límites a, a los posibles peligros que tendrían que enfrentar los europeos al llegar a las lejanas tierras del Potosí, ¿no? Digamos, el proceso de configuración, de formación de ciudades, no es un hecho estático.
es un hecho dinámico. Por otra parte, las ciudades que han obtenido mayor favor son aquellas ciudades que implicaron riqueza en sus tierras. No podemos encontrar eso en Argentina, sí en Potosí, está claro. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Inglaterra. El caso de Inglaterra que conquistó ciudades de Australia, cuando Inglaterra era una potencia mundial. En ese caso Melbourne, por ejemplo, fundada en el año 1835, en el año 1860-70 ya era una de las ciudades más importantes del mundo. Si ponemos ese contraste con respecto a Córdoba o a Buenos Aires, se van a dar cuenta que el contraste es muy grande, porque estas ciudades necesitaron de mucho tiempo para hacerse grandes, ¿no? Pero eso se debía a la pobreza de la tierra y a que los españoles no les interesó demasiado esos lugares, contrario al Potosí, por ejemplo. Contrario a Inglaterra, por ejemplo, que les interesó realmente conquistar esas tierras e hicieron rápidamente de estas ciudades, como Melbourne o Sydney, rápidamente se convirtieron en grandes potencias en muy poco tiempo, sobre todo Melbourne. Bueno, les quería decir eso, ¿no? Por ejemplo, San Petersburgo. San Petersburgo, no había tierras en San Petersburgo, estaba en el límite con Suecia. En 15-20 años pasó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo. A finales del 1700, principios de 1800, ya era la ciudad más poblada del mundo. Recordemos que el Imperio Ruso se conforma en el año 1714 con capital en San Petersburgo, fundada por Pedro el Grande, ¿no? En el año 1703 y se convirtió en pocos años en una de las ciudades más ricas del mundo. Entonces se dan cuenta de que el proceso de fundación de ciudades no es un hecho dinámico. Digo, no es un hecho estático, es un hecho dinámico. ¿Qué me refiero con esto? Que cada ciudad tiene su tiempo en conformarse. Hay ciudades que se conforman de un día para otro, otras no. Pero tratemos de pensar un poquito en nuestras tierras, ¿no? Digo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tardaron un tiempo en consolidarse. Y yo pienso que no hay que decir de manera despectiva que no eran ciudades. De hecho, algunas poblaciones tenían más de 10.000 habitantes, ¿no? Conclusión, como las personas requieren de un tiempo que no todos tienen su tiempo, algunos demoran más, otros menos, lo mismo pasa con las ciudades. Muchas ciudades de Suecia recién empezaron a resurgir, por ejemplo, en el año 1800, cuando habían sido fundadas en el año 1000, más o menos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? 800 años demoraron en consolidarse y aún así eran ciudades. Les mando un abrazo grande. Piénsenlo bien. Vamos.